Christopher James Barús. Entre generaciones, Muy buenos días, con el gusto de saludarles desde casa. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y desde casa, en estas recomendaciones de cuarentena, los saludo con mucho cariño y con mucho gusto. Este es el único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde hablamos temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal, de distintas perspectivas generacionales. Y recapitulamos de manera breve. La generación X, Baby Boomers son aquellos y todos aquellos que nacieron de principios de los años 40 hasta principios de los años 60. La generación X son los que nacieron desde principios de los años 60 hasta principios de los años 80. La generación millennial, aquellas y aquellos que nacimos de principios de los años 80 a principios de los años 90. Y la generación centennial, aquellas y aquellos que nacieron de finales de los 90 a la actualidad. Por lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa a cada uno de todas las generaciones que nos acompañan, a quien representa a la generación X. Saludo con mucho cariño a nuestra amiga Kenny Arroyo. Ella es consultora política internacional. Kenny, muy buenos días. También quiero agradecer a quien representa a la generación millennial. Él es internacionalista, Francisco Butey, muy buenos días. También a quien representa la generación centennial, ella es Leslie Jara, ella es estudiante universitaria, también muy buenos días. El día de hoy estaremos hablando de tres temas muy importantes. Uno es, se retira Bernie Sanders de la contienda por buscar la candidatura de Estados Unidos a la presidencia de Estados Unidos, de ese país. Otro es la prueba rápidas del coronavirus, este debate que trajeron entre el gobernador del estado de Jalisco con Hugo López-Gatell hace algunas semanas. También el modelo de vigilancia Centinela, también de ese tema estaremos hablando con los tres miembros de nuestras generaciones. Les pido muchísima paciencia a las personas que nos ven y que nos escuchan desde su casa, desde redes sociales, porque el día de hoy este programa lo estamos haciendo desde casa, entonces estamos teniendo complicaciones técnicas, pero estoy completamente seguro que vamos a salir bien y vamos a salir avante. El tema 1, que es el tema de Bernie Sanders se retira de la contienda electoral, es un tema muy importante porque venía manejándose una campaña entre Biden y Bernie Sanders. La campaña termina la lucha por la justicia, pero la justicia continúa. Son temas que ha tratado Bernie Sanders. Su salida de la contienda, yo no me escucho. Sí, ahora te escucho. Ok, muy bien, me están diciendo que yo no me escucho nada, así que, Sí, Kenny, ¿sí me escucha? No, ya, Kenny, bueno. Butey no me escucha, ni tampoco Leslie me escucha. La gran duda que tengo y la incógnita que tengo es si las personas en radio, en televisión y en redes sociales me escuchan, que es lo verdaderamente importante. ¿Sí me escuchan? Ahí estoy escuchando ya. Muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias a quien nos representa y quien nos acompaña de cada generación. Quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa la generación X. Ella es consultora política internacional, a Kenny Arroyo. Hola Kenny, ¿cómo estás? Hola Christopher, pues muy contenta de poderte acompañar este día en el programa, y pues con estas complicaciones técnicas que nos está haciendo vivir esta pandemia que vivimos en el país. La nueva realidad, Kenny, las nuevas circunstancias y el nuevo mundo. Yo decía ayer con un amigo, si el anterior era el desorden mundial y este es el nuevo orden mundial, el tener que adecuarnos a la nueva realidad. Así es, el futuro nos alcanzó, dice. También quiero agradecer con mucho gusto y con mucho cariño a quien nos acompaña representando a la generación Centennial. Ella es Leslie Jara, ella es estudiante de la Facultad de Derecho. Leslie, ¿cómo estás? Buenos días.
Leslie. Y a Francisco Butey, a quien representa la generación millennial. Francisco, él es internacionalista. Francisco, ¿nos escuchas? Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Buenos días, Christopher, mucho gusto a las otras dos panelistas. Gracias, ya nomás nos falta Leslie, pero quiero dar inicio en lo que encontramos la conexión con Leslie. El primer tema, me gustaría que escucháramos un contexto inicial para dar arranque al primer tema. La carrera por la presidencia de Estados Unidos no ha dejado de dar sorpresas. Hace unos días, Bernie Sanders anunció que se retira de la contienda electoral. La crisis por el coronavirus, la falta de soporte por parte de los demócratas y otros factores lo llevaron a tomar la decisión. Decisión que deja el camino libre a Joe Biden para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. Hablemos entre generaciones. Hablemos entre generaciones, hablemos de Bernie Sanders, se retira de la contienda electoral. Kenny, ¿cuál es tu punto de vista con esta, ahora sí que bajada del barco por parte de Bernie Sanders? Mira, yo creo que Bernie Sanders tomó una decisión considerando pues una decisión multifactorial. Él ya hacía cuentas de los delegados que le hacían falta para alcanzar a Joe Biden y él decía que le faltaban 300 delegados para alcanzar la contienda. Luego, bajo este contexto donde estamos en una pandemia global y como tú sabes, los partidos en Estados Unidos se hacen llegar de la financiación privada. Entonces era complicado que en un esquema como este, él pudiera alcanzar un financiamiento que le permitiera competir contra un ya muy posicionado Joe Biden. Además, previo a esto, se dieron otras renuncias de candidatos que ya se veía que la tendencia era fortalecer la candidatura de Joe Biden. Creo que fue una decisión bien medida, bien valorada. Además, él dijo que Biden reacciona muy bien porque dice vamos a tomar las propuestas de Bernie Sanders y eso es lo que realmente le permitiría a un partido demócrata como se encuentra en estos momentos poder competir contra Donald Trump. ¿Se encuentra preparado Joe Biden para poderle ganar a Donald Trump, Butey? Pues esperemos que sí. Como dice Kenny, hay que tomar en cuenta que los demás candidatos se bajaron para cerrar filas en torno al candidato Biden, que es el candidato del establishment, como en su tiempo, bueno, cuando fue contra Hillary, a Hillary se impuso, ahora se bajaron para fortalecer a Biden. Fue algo triste para muchos de nosotros, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, no por lo que signifique únicamente para aquel país, sino por lo que puede significar para la política exterior, que cambie el rumbo de cómo se maneja con América Latina y el resto del mundo. Entonces, pues fue una retirada altiva, fue una retirada con gallardía, que incluyó varios factores, como dice Kenny, en tiempos de pandemia se cancelan los rallies, tuvo el financiamiento de todos los que se bajaron, especialmente Bloomberg. Entonces pues vuelve a quedar el establishment, pero va a seguir adelante Bernie Sanders para poder seguir fortaleciendo su plataforma, aunque ya haya anunciado que se baja del barco. Gracias, Butey. Leslie Jara, parece que ya le tenemos por acá. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la retirada de Bernie Sanders para la contienda electoral? La verdad, bueno. No la tenemos por acá, seguimos sin poderla escuchar. Bueno. ¿Ahí? ¿Listo? No. Seguimos con problemas técnicos. Kenny, ¿y esto sí logrará hacer que los demócratas se unan? Bueno, mira, no tienen otra opción, es como en México, no hay una oposición fuerte si no se unen los demás partidos. Trump ha tenido una presencia avasalladora, es el único, digamos, fuerte dentro de los republicanos o el candidato ya de los republicanos, entonces no tienen otra alternativa si ellos no se unen, e incluso la senadora Elizabeth Warren, que ahora se está valorando para que sea la vicepresidenta o que la compañera de fórmula de Joe Biden, pues que en su momento dijo que no se sumaría a ellos, ahora lo están
tratando de negociar, porque realmente necesitan a todas esas figuras fuertes y a esos estados necesitan para contrarrestar el voto de los republicanos. Entonces no hay alternativa, o se unen o sigue gobernando Donald Trump. Aún así es complicado el escenario. Butey, ¿crees que los demócratas y las demócratas se sumen en esta contienda con Joe Biden? Pues en el mensaje tan emotivo de despedida que dejó Bernie Sanders, llamó a la unidad, como en su tiempo también lo hizo con Hillary. Yo creo que sí va a haber unidad, como dicen, pues no hay de otra. Bernie Sanders dice que es muy importante porque considera a Donald Trump como un peligro latente para Estados Unidos y para el mundo. Y con el mensaje tan emotivo que le dejó a su electorado, a sus seguidores, sí va a haber unidad. Está difícil el escenario. Biden era quien llamaba a las minorías a actuar. Sin embargo, Sanders, perdón. Sin embargo, Sanders. Biden también Sanders. Sin embargo, Biden también por haber sido el vicepresidente de Obama, pues tiene fuerza también con el voto afroamericano. El voto latino, pues también comprende que tiene que cerrar filas, porque Trump es la verdadera amenaza para los paisanos allá. Aquí quiero hacer una pregunta, y con esta pregunta voy a ir al primer corte comercial para solucionar los temas técnicos y poder tener a Leslie ya por acá. A ver, Leslie, háblanos nomás para ver si ya tenemos. No, todavía no. Entonces, no, todavía no. Pero hago una pregunta para ustedes dos. Entonces, este movimiento progresista que representaba Bernie Sanders, que se iba al otro extremo de lo que representaba Donald Trump, sí asustó a algunos demócratas o algunos estadounidenses, y eso, con lo multifactorial del tiempo, regresa al centro nuevamente de los demócratas. ¿Kenny? Mira, cuando Biden dice que asumirá las tres propuestas más importantes de Bernie Sanders, que era el tema de salud, de tener un seguro médico, cuando dice que también está adoptando la propuesta de combatir el calentamiento global y la educación gratuita, creo que asume en cierta medida esa ideología socialdemócrata que abanderó Bernie Sanders. Entonces, no es que quede fuera, el mismo Sanders declara, yo me retiro de la contienda, pero la lucha social continúa, y eso nos permite entender que seguirá negociando él a través de imponer sus propuestas dentro del Partido Demócrata. Yo no tengo duda que Bernie Sanders revolucionó en sus dos carreras presidenciales la manera de pensar de una gran parte del electorado demócrata. Por eso incluso pudo haber estado al frente de la carrera al principio, especialmente entre los jóvenes. El discurso que él utilizó, así como las políticas y el discurso que ha mantenido él desde el Senado, es un discurso ajeno a la cultura, a la idiosincrasia de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, mantuvo el apoyo. Nunca se hablaba de revolución, nunca se habló. En Florida comentó la grandeza del sistema médico cubano, lo que para muchos era impensable, la educación gratuita, la salud gratuita. Entonces todo eso sí revolucionó la forma de pensar de una gran parte del electorado, y es por eso que Biden dice que va a seguir consiguiendo delegados para que influya en la plataforma electoral, que es la plataforma por la cual se tiene que basar el partido ya en las elecciones frente a Donald Trump. Entonces, de que hubo una revolución de conciencias, sí la hubo. De que espero personalmente, así como muchos otros compañeros en el mundo, de que la influencia del discurso de Sanders tenga impacto en las acciones del Partido Demócrata, lo esperamos, y yo creo que ya hizo historia. Muy bien, muchas gracias. Vamos a un corte comercial para recuperar a Leslie Jara. Este es tu programa Entre Generaciones. Regresamos. Entre generaciones, entre generaciones. Continuamos con tu programa Entre Generaciones.
estamos desde casa, así que les pido de favor que tengan muchísima paciencia a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Al parecer ya tenemos acá en línea a Leslie Jara, a la cual le quiero dar la más cordial bienvenida. Leslie, ¿cómo estás? No, perdón, les mentí. Seguimos con fallas técnicas, una disculpa. Este tema del segundo bloque es la efectividad de las pruebas rápidas del COVID-19, este debate, esta bronca que traían entre el gobernador del estado de Jalisco con López-Gatell, lo que se planteaba de que no se ha autorizado el ingreso de pruebas rápidas en México por parte del gobierno federal, no están certificadas por COESPRID, así como también da la impresión de querer esconder la realidad, maquillar las cifras, declaraciones por parte del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y le quiero dar la voz a Francisco Butey, punto de vista sobre las pruebas rápidas de lo que tanto se ha debatido. Bueno, es que ante el excelente trabajo que ha realizado el subsecretario ante esta crisis de la pandemia, le ha tocado ahora torear las embestidas de personajes mediáticos, como Luis Alfaro, pero ha sabido capotear bien, ha salido ileso y ha salido fortalecido. Sobre las pruebas rápidas que empezaron a mencionar al principio, tanto Calderón como Alfaro, se referían a unas que presentó Donald Trump, que erróneamente les dijo fast test, no eran pruebas rápidas. El subsecretario las describió bien, que eran pruebas de reacción en cadena de polimerosa, que son son prácticamente las mismas que se utilizan aquí en México. Por otra parte, las pruebas que sacó, que anunció Trump, que les llamó fast test, no se están exportando a ninguna parte del mundo aún. Entonces, esto de que exista una resistencia por parte del gobierno federal para conseguirlas es totalmente falso. Kenny, más allá de ser un tema mediático y centrarnos en el tema de salud, ¿cuál es tu punto de vista, Kenny, sobre este debate de las pruebas rápidas y sobre todo porque hace pocos días, 4 días, 3 días, el gobernador del estado de Jalisco salió a decir que agradecía a COFEPRIS porque ya van a permitir importar las pruebas rápidas, de las que en primera medida dijo López-Gatell que no hay pruebas rápidas útiles en este momento? Así es, mira, yo creo que hemos visto un gobierno que ha caído en contradicciones. Por el lado, el presidente dice un mensaje y que el subsecretario de salud nos dice otra. En este caso sucede que el subsecretario dice que no hay pruebas suficientes rápidas para el coronavirus, y por otro lado el gobernador de Guadalajara decía que ya se contaba o que ya estaba en tratos para adquirir pruebas rápidas. El pasado 8 de abril, finalmente, el subsecretario anuncia que sí se aplicarán pruebas rápidas, y el gobernador dice gracias a COFEPRIS, porque finalmente ya podemos utilizar estas pruebas rápidas. Entonces, más que nada, es un contexto ahí político. Creo que la reticencia que hubo en cierto momento o la negación de la Secretaría de Salud es que realmente no se contaban con esas pruebas, porque también además los laboratorios del Estado tienen que estar preparados con las reacciones que comprueben que se toma la muestra de las personas que son sospechosos, digamos, de tener el virus. Entonces, más que nada, creo que tiene que ver con un error de comunicación política que tuvo en su momento el gobierno y
que por otro lado el gobernador de Jalisco está aprovechando para construir un capital político. Leslie, creo que ya te tenemos por acá. Te saludo con mucho gusto. Ya, muy Ay, bien, sí, ya ya. te escuché tu sonrisa. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta politización que se ha venido dando con un tema tan sensible como es la salud? Yo no diría que solo por parte del gobernador de Jalisco, sino también se menciona este culto a la persona que ha venido en últimas semanas por parte del subsecretario de Salud. Pues la verdad, a mí me da mucho gusto que el gobernador sí tenga los pantalones para enfrentar al gobierno federal, porque pienso que eso es algo que le falta a muchos de los gobernadores del país, y he visto en varios noticieros que se refieren a Gatell como su telenovela, entonces la verdad creo que está haciendo un buen papel a tomar él la batuta como experto de esta situación, pero creo que también se nos está dando un poquito como de rodeo a la situación. Butey, ¿tiene los Sí. pantalones el gobernador de Jalisco para enfrentar al gobierno federal? ¿Es un tema de enfrentamiento o es ¿Sabe? un tema tan sensible de salud como para poderse manejar ¿Sabe que políticamente? el objetivo de la política, y más en tiempos de pandemia, no debe ser que si eres un gobernante de otro partido, qué tanto te opones o qué tanto te enfrentas al gobierno? Al contrario, el objetivo de la política en un tiempo de crisis sanitaria como esta debe ser la unidad, la coordinación, el trabajo para lograr lo mejor para la ciudadanía. Con la desinformación no logras lo mejor para la ciudadanía, al contrario, puedes causar un daño. Quiero decir que me gusta mucho cómo describe la situación Kenny, bastante centrada, bastante objetiva. Sin embargo, yo reitero que resistencia no la hay. Así como la enfermedad ha ido en fases por país, pues también los contextos han tenido sus fases, ¿no? Como es esta problemática de que todavía no se están exportando las pruebas que presentó Trump, que eran exclusivas para Estados Unidos. Entonces, en el momento que dicen que hay una resistencia a los gobernadores por algo que no está en exportación, pues es falso. Y si el gobierno federal está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y si López-Gatell explica de la manera más fácil de entender que ningún país del mundo, ni el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, ni ninguna de las instituciones competentes han declarado las pruebas rápidas como con una autoridad sanitaria para enfrentar esta epidemia. Ahorita las pruebas que valen son las de laboratorio. ¿Para qué? Como lo explicó el subsecretario, para evitar caer en falsos positivos o en falsos negativos y tener la información más precisa posible y poder enfrentar esto de la manera más eficiente posible. Leslie, te pregunto si este tema se está politizando demasiado y creo que se termina perdiendo la esencia, que es la vida de las mexicanas y los mexicanos. Bueno. Ok. Listo, Leslie. La verdad, mira, yo no pienso que sean una resistencia, creo que sí se está politizando, pero la verdad, ¿cómo quieren que actúen los gobernadores cuando no se han tenido las respuestas correctas para ellos? No se les están dando los protocolos correctos a los gobernadores, y los gobernadores por sus propias maneras y por sus propias fuentes tienen que buscar la ayuda y tienen que buscar las soluciones, como lo hizo el gobernador Alfaro, que él desde antes de que se diera la noticia de la cuarentena por parte del gobierno federal, él actuó para su estado
Entonces creo que más que una resistencia, ellos están actuando con lo que tienen y están actuando por el beneficio de sus ciudadanos, porque el gobierno federal no está haciendo las cosas correctas, porque se supone que la FDA y el COFEPRIS ya están aceptando y están diciendo que las pruebas rápidas son acreditadas. Entonces creo que ahorita en esta situación tan crítica en la que nos encontramos, cualquier ayuda puede aportar. Kenny, se reporta falta de pruebas en todos los estados. Hemos visto cómo se menciona ayer y antier que 1 de cada 10 trabajadores de la salud o del IMSS, de manera precisa, se encuentra enfermo por parte del coronavirus. Entonces tenemos una doble problemática. Los únicos que salen a dar la cara, estos héroes del área de la salud, salen a dar la cara y a darle atención a las mexicanas y los mexicanos, pero hemos visto cómo muchos de los médicos están alzando la voz, sobre todo el caso de Tijuana, que se está haciendo muy polémico, que hasta Eugenio Derbez salió a decir que necesitaban ayuda. Y yo creo que se está publicitando tanto, pero ¿cuál es el plan de acción? ¿Cuál es su punto de vista, Kenny? Bueno, mira, yo creo que el plan de acción lo marcó el gobierno y lo está determinando por las fases de acuerdo al comportamiento de la pandemia. ¿Qué sucede con esta carta que se viraliza y que por entrar o participar un personaje como Eugenio Derbez? Los médicos describen a Eugenio Derbez que no tienen el equipamiento necesario para atender la contingencia y que el hospital en el que labora se ha designado como un hospital oficial para atender la pandemia. Luego sale una doctora de ese hospital diciendo que es mentira y que el equipo cuenta con todos los instrumentos sanitarios para atender a los enfermos. Pero vemos casos como este en otros estados del país, en los que los médicos están diciendo que no cuentan con el equipamiento y que se están resistiendo a seguir atendiendo la pandemia, ¿no? Entonces, desconozco cuál es el plan estratégico para el suministro de bienes, pero sí entiendo que se irán suministrando de acuerdo a las fases en las que entre cada estado, como lo contempla el Plan Centinela. Plan Centinela, del que estaremos hablando en el tercer y último bloque. Butey, ¿por qué se está politizando tanto esto? Perdón, escucho muy cortado, por si alguien me puede ayudar con eso. Pues lo he dicho constantemente y lo he dicho en todos los programas. Se ha politizado, pero del lado de la derecha se ha utilizado como lo utiliza Alfaro, como lo utiliza Calderón, golpeando todos los días. Ha llegado pues al momento en el que incluso se equivocan con las mismas noticias falsas, ¿no? Por ejemplo, Denise Dresser, cuando presenta un doctor que murió y fue confundido con un actor porno, una bromita, y cuando lo de Sinaloa, ¿no? Que uno de los doctores, Calderón, lo acusó con un narcotraficante, porque ya no están ni siquiera atacando con el cerebro, están atacando con la pura tripa. Y la estrategia esta de las noticias falsas es un golpeteo constante, que saben que las noticias falsas van a salir a la luz, pero es para enfocar a un sector de la sociedad que no se está informando constantemente y se le puede quedar esa información. Entonces, la politización se ha usado de una manera muy cobarde, pero como lo he dicho antes, en tiempos de pandemia también es una cuestión muy criminal, porque desinformar a la gente en cuestiones de salud es atentar contra la propia vida de la gente. Yo no creo que desde el gobierno federal se politice. El gobierno federal está haciendo su trabajo, está presentándose todos los días a las 7 de la tarde para dar el informe
de cómo van las fases, de cuántos muertos, de cuántos infectados, el modelo Centinela que le explica con peritas y manzanas a los reporteros cómo funciona, pero esta politización que se está utilizando para hacer una campaña electorera tan chafa y corriente, sí ha sido algo muy bajo. México es de los únicos países del mundo, si no es el único país, que ante la pandemia no se han cerrado filas para ir juntos a atacar una crisis humanitaria. Al contrario, todos los grupos de derecha que en verdad forman un solo cártel están viendo cómo coordinarse para mandar las noticias falsas al momento, para hacer los retweets masivos y pues para atacar, para hacer una campaña pensando más que nada en las elecciones que vienen en el 2021 antes que en la vida de las mexicanas y los mexicanos. Entonces es muy triste Leslie, eso y... Quiero hacer ahí un le está comentario. ganando. Adelante, Leslie. Por ejemplo, yo entiendo que obviamente en situaciones así se va a politizar. Es normal y claro que alguien tendría que buscar cómo aprovecharse de esta situación. Pero la verdad, yo siento que también esto nos ayuda, sí, noticias falsas, sí, retweets falsos, pero también nos ayuda a presionar al gobierno federal a que actúen de maneras correctas, porque se nos daban unas noticias una semana, se nos daban unos números, hasta nuestro presidente nos decía, sigan saliendo, no pasa nada, y esos tweets falsos que la derecha ponía, muchas veces no son tan falsos como los vemos. La verdad es que creo que estamos también atacando demasiado ciertos partidos, ciertas personas, pero creo que así como comentaban, no debe de también nosotros en tiempos de pandemia, ponernos en esas situaciones. Creo que se está buscando presionar al gobierno federal para que actúe de mejores maneras, porque aquí en el estado de Chihuahua lo podemos ver, de que en el ISSSTE no tienen ni siquiera las caretas necesarias. Los enfermeros y doctores de su bolsa se mandaron a hacer esas caretas. Entonces creo que la verdad sí está mal que se politice, está mal que se aproveche esta situación, pero la verdad también está bien porque se está presionando al gobierno federal que se informe correctamente, que actúen correctamente y en el tiempo que deberían de hacerlo. No semanas después decir, ay, no, ¿saben qué? Al fin sí está grave la situación y al fin sí era verdad todo lo que deseamos que no. Kenny, me voy con tu último comentario y reflexión para ir a corte sobre este tema y pasar al siguiente tema del tema Centinela. Kenny, el tema de comunicación. Mira, yo creo que es justamente esto, y cuando escuchaba a mis dos compañeros panelistas, es verdad que el gobierno ha sido cuidadoso en la información que da a diario, pero le ha hecho falta muchísima operación política. Es decir, conformar un frente de atención para la pandemia que no tenga que ver con ideologías, pero el presidente se sigue viendo poderoso, digamos, y sin tratar de escuchar a la contraparte. Eso está generando reacciones en los gobernadores, como con la que amanecimos hoy, que están tratando de revisar el caso federal y de negarse a entregar la aportación federal para poder atender la pandemia. Entonces, creo que la comunicación en temas de salud ha sido buena por parte del presidente, pero por otro lado la operación política ha sido, me atrevería a decir, nula por parte del presidente. Muy bien, vamos a un corte comercial y Butey, te doy la palabra regresando al corte. Regresamos con esto, Butey, una disculpa. Este es su programa Entre Generaciones. Continuamos. Continuamos en tu programa Entre Generaciones y lo prometido es deuda, Butey. Me gustaría darte la palabra parte que retomaras y iniciaras con el tema de las pruebas rápidas, con el tema del modelo de vigilancia Centinela. Sí, es que escuché una cita de aquí de la compañera panelista Leslie, lo cito textual, casi textual: se vale presionar al gobierno federal por medio de noticias falsas. Y así lo dijo, se vale presionar al gobierno federal por medio de noticias falsas. Y esto es algo que he visto en las redes sociales cuando discuto con gente de derecha, que cuando se cantan argumentos dicen eso. No se vale.
O sea, no se vale porque las noticias falsas no solo son un ataque a la democracia, porque están atentando contra el derecho a la información de la gente, sino que es una pandemia, las noticias falsas repercuten en la salud y pueden costar vidas. Entonces, no se vale presionar al gobierno federal por medio de noticias falsas. Por medio de noticias falsas no se vale nada. El modelo Centinela, perdón, López-Gatell hizo una conferencia magistral explicando el modelo Centinela. Yo creo que la mayoría de la gente salió feliz o escuchó feliz esa conferencia, porque no he escuchado quejas por ningún lado sobre eso. A ver si aquí salen, pero no las he escuchado. Lo más importante de esto es el mensaje que da él de decir, para no pensar que solo lo que se ve existe o lo que no se ve no existe. Sí entraron otra vez la guerra de las noticias falsas, pero pues otra vez con la tripa, ¿no? ¿Qué pasó con un reportero que dice que si los casos estimados ya están aislados? Es cuando los medios de comunicación ya no saben por dónde entrarle. Es un modelo diseñado por la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, para revisar el comportamiento del virus y tomar las acciones adecuadas dependiendo de las fases. Yo sostengo que en México se está haciendo un muy buen trabajo, por eso tenemos la de las tasas más bajas de América Latina, y este modelo Sentinel es una herramienta para ver la realidad lo más específico posible, lo más aproximado, sin solamente tomar en cuenta los casos que se están viendo, que se están tratando. Leslie, ¿cómo saber realmente cuántos casos hay en México? Retomando el tema Centinela y algo de lo que te mencionó ahorita Butey, haciendo referencia a tu persona del comentario que hiciste en el bloque pasado. Volvimos a perder a Leslie. Ay. Bueno. Ahí está, listo, Leslie. Yo no me refería a que presionar con noticias falsas. Me refería a que para Morena, a que para el gobierno federal, lo que ellos no dicen es falso, pero la realidad es otra. Porque muchas veces se nos decía, no, estamos bien, en México estamos bien, ustedes abrácense, bésense. Y por ejemplo yo ponía tweets y me contestaban, ay, que el presidente dijo esto, pero pues yo estoy viendo la realidad en mi estado, que es otra. Entonces, creo que a eso me refería yo con presionar con noticias falsas, porque pues, lo que no se dice por ellos es falso, a mi punto de vista. Y la verdad, volviendo al modelo Centinela, estoy muy conforme. Me da mucho gusto que se esté implementando este modelo, y me gusta ver que se puede y que se cuenta con un experto como Gatell, que la verdad ha tomado muy bien la situación y lo está explicando de manera muy correcta, y se están aclarando muchas dudas, que es lo que nos tenía mortificados a muchos de los mexicanos, a muchos periodistas, que no se estaban aclarando las dudas correctamente. Y creo que sí es alarmante que antes se nos decían, no, 3,000 casos, y ahorita dicen, no, pero saben que súmenle 8 más. Qué bueno que se están tomando y qué bueno que ya se está diciendo un poquito más abiertamente la verdad de la situación que estamos viviendo, pero igual, pues sí, qué mala onda que hace 2 semanas se nos daban unos números y ahorita ya se nos está explicando. Me hubiera gustado que este modelo se hubiera implementado desde un principio y que se pudiera tomar en cuenta desde antes, no hasta ahorita de la situación. Kenny, mencionaste algo que me parece buenísimo. Tenemos un excelente manejo de comunicación en el tema médico o de la salud por parte de especialistas, pero la falta de implementación o la falta del manejo mediático político o de operación política termina haciendo que todo lo que diga lo de salud se haga político. Así es, y fíjate que ahora que vemos esta reacción de los gobernadores, amanecimos con esta noticia. También hoy publica el Financiero una encuesta en donde Morena en sí baja de popularidad, pero el presidente sigue con una aprobación del 40%. El 18% de preferencia electoral Morena y 40% de aprobación del presidente.
Y eso tiene que ver justamente con eso, en que los ciudadanos nos estamos dando cuenta que no hay una operación política, que no hay una, como decía ahorita mi compañero, una digamos, información vertical, políticamente hablando, Así es. que genera pues estas reacciones y tratar de capitalizar los resultados de la pandemia por la oposición. Butey, monitorear tendencias es más eficiente que la vigilancia general. Aparte que es más económico, y decía López-Gatell, lo decía muy bien, imagínense que fuéramos a buscar a todas las personas que se creen están enfermas. O sea, es ocioso, lo mencionaba él mismo, porque es y es imposible lograrlo. Así es. Sí, es imposible. Sí, varias de las explicaciones que dio López-Gatell, fáciles de entender, lo que acabas de decir, que este modelo tiene una información más exhaustiva y detallada con inversión menor. Me gustó mucho cómo dio los ejemplos de cómo puede haber casos que no se detectan, no solo por lo imposible que es barrer con toda la República y buscar a todos que no estén enfermos, sino que da ejemplos, ¿no? Porque el doctor no los vio, porque a lo mejor fallecieron antes de ser atendidos, porque no llegó al hospital, y fue al hospital y no fue detectado, todavía no estaba tan avanzado, porque se recuperaron en casa, porque explica bien el subsecretario que 8 de cada 10 que presentan los síntomas que tienen el coronavirus se quedan en 14 días en promedio y se recuperan solos. Entonces, son muchos los casos por los cuales no pudieron haber sido diagnosticados. Entonces, un modelo bastante realista para poder hacer los cálculos. En México se multiplica por 8 de cada uno de los casos. Varía por país, dadas las características que tiene cada uno, las fases, el nivel de crisis que tiene cada uno. Pero lo que más me gusta a mí es que el subsecretario ha sabido explicar las cosas de una manera que sirva para el entendimiento del público en general. Trata de evitar tanto tecnicismo, trata de evitar el lenguaje que no todos puedan comprender y lo pone a la mano de la ciudadanía, como lo ha estado haciendo durante todo este tiempo de la crisis. Yo estoy bastante orgulloso, personalmente, así como muchos otros compañeros y ciudadanía, del trabajo que se está llevando desde el gobierno federal para enfrentar esta crisis de la pandemia, esta crisis mundial. Leslie. Sí, concuerdo. Para mí el subsecretario ha tomado medidas muy concretas, muy claras, ha sido muy específico con los ejemplos, con la situación. La verdad es que me da gusto que por fin se le haya dado la batuta a un experto, porque antes teníamos un presidente mostrándonos dos cartitas, ¿no?, de que Jesús nos iba a proteger, y la verdad que qué bueno que el gobierno federal esté poniendo frente a esto a una persona pues preparada, experta, y que la verdad este modelo nos va a ahorrar mucho tiempo, nos va a ahorrar recursos y es más rápido, y es algo que necesitamos ahorita, que esto se agilice para tener un mayor control, porque aún no entramos, creo que oficialmente en el país totalmente a fase 3, pero creo que sí necesitamos tener un control más específico del riesgo que se puede llegar a generar, y este modelo nos va a ayudar muchísimo para tener contemplado todo este margen. 10 segundos para dar fin a este gran programa Entre Generaciones. Perdón, 5 minutos, ¿verdad? Perdónenme. Última reflexión. Kenny. Bueno, mira, yo diría una gran conclusión que nos da de estos 3 temas es que es necesario revalorar la política, revalorar a los profesionales de la salud. Los ciudadanos tenemos ahora más que nunca la necesidad
de estudiar a los personajes que nos van a representar, porque luego somos muy buenos para quejarnos y para criticar, pero en las campañas no analizamos bien por quién votamos. Creo que eso tiene que ver, va a ser un gran cambio. La otra situación es la necesidad urgente de operación política por parte del presidente para evitar esta amenaza que ya se está construyendo de los gobernadores. Hoy más que nunca tenemos que ser solidarios y atender en equipo la contingencia. Y por último, decir a los ciudadanos que nos escuchan, la solución es de nosotros. Quédate en casa y si es necesario salir, hazlo con todas las precauciones y cuida a tu familia. El Estado, como nos damos cuenta, no está preparado para atender una pandemia. Entonces, la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Butey, última reflexión. Una última reflexión, pues a nivel internacional yo creo que la pandemia puede crear un reordenamiento mundial y mostrando la importancia que tienen las políticas sociales como la salud desde los gobiernos. A nivel nacional, el llamado a la unidad, traten de quitarse los colores un rato para hacer frente a una crisis humanitaria. Y hay que combatir las noticias falsas donde estén, porque en estas épocas son criminales. En el momento que escuchen que las estampitas y que los abrazos y todo eso, susténtense, porque seguramente está sacado de contexto o es falso. Y hacer el llamado, igual, quédense en casa, aprovechen este tiempo los que pueden la cuarentena para leer, fortalecer esa memoria histórica, que la derecha se empeña en destrozar. La memoria histórica es lo más importante. Saludos a todos, mucho gusto Leslie, mucho gusto Kenny y gracias Christopher. Gracias. Leslie, última reflexión. Pues yo concuerdo mucho con Kenny, creo que ya no se trata nada más de quedarnos a lo que el gobierno haga, creo que también tiene mucho que ver lo que nosotros como ciudadanos hagamos y que también es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, lo que vimos hace días de que en el mercado de mariscos en México estaba lleno de personas, creo que también ya es responsabilidad de nosotros tomar esta situación en serio y ponernos en acción nosotros mismos, quedarnos en casa, respetar las indicaciones y sobre todo apoyar al personal médico. Necesitamos todos unirnos y tener solidaridad con ellos más que con cualquier color, más que con cualquier gobierno. Creo que ahorita nuestro personal médico necesita todo nuestro apoyo. Y pues igual, no hacer caso de noticias falsas, informarnos también, escuchar lo que dice nuestro subsecretario de Salud, que para mí es el único ahorita capaz de hacernos comentarios a nivel nacional certeros sobre situaciones de la pandemia. Creo que debemos de acatar las reglas y las indicaciones que se nos estén dando. Y pues todo mi agradecimiento con ustedes por invitarme y mucho gusto de conocer a mis compañeros panelistas. Gracias, Leslie. Muchísimas gracias, Butey. Muchísimas gracias, Kenny. Los saludo desde casa con mucho cariño a los tres y a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Quédense en casa. Es un momento de guardarnos. Es un momento en el que la única forma de poder apoyar a las personas que queremos es quedándonos en casa. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Nos vemos mañana para hablar de México y la OPEP, empleos perdidos por el COVID, contracción económica 2020 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como Baby Boomer estará Carlos Grado, Millennial Agustín Mora y Generación X Cori Espinosa. No se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entre Generaciones. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.